Más fuerte sería mejor. Perfecto, estoy tratando de acercarme lo más posible. Esperamos que ahí ya se escuche mejor. Bien, ¿se escucha mejor? Sí, sí, les quería pedir que cierren los micrófonos, así no Cierran tenemos el mucha micrófono. interferencia. Sí, es importante que Gracias. por favor los que tengan abierto el micrófono en el menú de abajo, en la primer icono aparece un micrófono, por favor, cerrarlo para que pues mejore la calidad de la transmisión y además de eso pues no hayan ruidos externos de otros lados. Bien, cuando diga usted, entonces comenzamos. Sí, sí, José Julián, cuando vos puedas. Bueno, vamos a comenzar. Siguiente, por favor, Mariana. Esta es la agenda que vamos a desarrollar. Primero, voy a ser un poco ágil en esta parte porque pues la mayoría de todos ustedes conocen el término y voy a dedicarme más bien un poco hacia adelante. No es dar una definición clásica, sino más bien hacer un análisis muy juicioso de cada una de las definiciones que hay en estos términos para que al final podamos, si bien no tomar una posición, sí al menos reflexionar qué es más es la invitación. Entonces, pues, antes de comenzar con el tema, quiero agradecer a Martín por todo el esfuerzo que ha hecho desde lo tecnológico y desde la organización, lo mismo a los coordinadores de la red de centros de información de medicamentos. Vamos a comenzar entonces con la definición de farmacovigilancia. Siguiente, por favor, Mariana. Ya ustedes, siguiente, vamos a darle enter ahí. Ya ustedes conocen la definición. Voy a tomar como base de la Organización Mundial de la Salud, la que hay vigente en el momento, y quiero es ver que cómo cada una de las palabras puede tener un significado diferente o que lo vayamos pensando. Siguiente, Mariana. Entonces, primero veamos, cuando hablamos de detección de, en este caso, efectos adversos, ¿a qué se refiere la detección? A la identificación de efectos adversos y si esa identificación se hace a través de mecanismos pasivos o activos como está definido. Digamos que hay una serie de palabras que de pronto no concuerdan con lo que nosotros tradicionalmente hacemos dentro de los programas de farmacovigilancia. Vuelvo y repito, solamente un llamado a la reflexión, no soy el dueño de la verdad. Bien, la siguiente, la otra tiene que ver, la otra palabra es con la valoración. ¿A qué se refiere la palabra valoración dentro de esta definición? A la relación riesgo-beneficio del fármaco. O sea, normalmente cuando nosotros estamos haciendo un análisis de las reacciones adversas, evaluamos esta parte. Nosotros desde la red hemos hecho dos ejemplos clásicos de ello y es la nimesulida y la domperidona. O sea, son medicamentos que tienen una relación riesgo-beneficio dudosa y que por lo tanto, pues más que farmacovigilarlas, solicitamos, sugerimos es que sean retiradas del mercado. Eso debiera ser una de las grandes responsabilidades de la farmacovigilancia. Siguiente, María. La otra tiene que ver entonces con el entendimiento. ¿Entendimiento a qué se refiere? A que debe responder la pregunta por qué se produjo la RAM, es decir, a hacer un análisis exhaustivo de más que de causalidad de cuáles fueron los orígenes de la reacción adversa. Esto lo vamos a ver más adelante en la charla. La siguiente, por favor. Y cuando hablamos de prevención, estamos hablando de la gestión del riesgo. Yo asumiría que sí. Yo coloco estas preguntas todos a manera de interrogante para que pues tengamos en cuenta de si estoy yo equivocado o no estoy equivocado, pero es como desmenuzar cada parte de la definición y ver si hemos realmente cumplido con cada una de esas partes que nos está hablando este concepto de farmacovigilancia de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, las estrategias que ayuden a disminuir probabilidad de que la RAM vuelva a ocurrir, pues podría entenderse como una prevención, ¿no? Después vamos a hablar de estos términos de probabilidad, etcétera. Siguiente, por favor. Luego, entonces, hasta ahí vemos como las actividades que se desarrollan en farmacovigilancia. Y ahora, ¿cuál sería el objeto a vigilar? El efecto adverso. Pues resulta que la Organización Mundial ha definido qué es una reacción adversa o qué es un evento adverso, pero acá nos incorporan otra que es efecto adverso.
Entonces yo entendería que efecto adverso aquí puede ser un sinónimo de reacción adversa o de evento adverso. La verdad no lo tengo claro y por eso lo pregunto acá. Siguiente, por favor. Y luego pues viene la parte como más crítica y es que nos dicen o de cualquier otro problema relacionado con medicamento. Entonces esta palabra de problema relacionado con medicamento es realmente un concepto genérico y que encierra una abigarrada polisemia, es decir, puede tener múltiples significados que voy a tratar de aclarar si es que se puede hacer con eso. Y me queda a mí la gran pregunta si los errores de medicación están incluidos dentro de los problemas relacionados con medicamentos, dado que hasta el momento no ha habido como una aclaración al respecto. Ahora, ¿por qué meto los errores de medicación dentro de este tema? Siguiente, por favor. Y es porque ya la Organización Mundial de la Salud pues ha publicado un informe sobre el reporte y aprendizaje de los sistemas para errores de medicación y pues ya compromete aquí el papel de los centros de farmacovigilancia. Siguiente, por favor. Y pues para completar, pues tenemos también el caso de la Agencia Europea de Medicamentos, donde ha elaborado también otro documento que habla sobre las buenas prácticas para registro, codificación, reporte y evaluación de errores de medicación, y eso lo hace pues también desde los programas de farmacovigilancia. Entonces miremos cómo pues, realmente en la definición como tal de farmacovigilancia no están incluidos los errores, sin embargo pues las agencias regulatorias y la Organización Mundial ya han empezado a ver este tema como algo que debería estar incluido. Siguiente, por favor. Bueno, esa era como la primera parte. La segunda es, yo voy a hablar aquí de la complejidad más desde lo práctico, sino desde lo filosófico. Voy a ponerle el caso de un taxista, siguiente por favor, que consume un antihistamínico, siguiente por favor, y ese antihistamínico le va a producir, siguiente por favor, le va a producir somnolencia, ¿vale? ¿Qué hacemos desde la farmacovigilancia ante esta reacción adversa? Pues normalmente, y en el mejor de los casos, que nos reporten este evento adverso o reacción adversa del antihistamínico, lo que haríamos siguiente, por favor, sería desde los programas de farmacovigilancia elaborar un análisis de causalidad utilizando para ello cualquiera de los algoritmos disponibles. Sin embargo, desde la farmacovigilancia siguiente, no vemos cosas que pueden suceder como podría ser que el taxista se quedó dormido todo el día y perdió su jornada de trabajo. Siguiente, por favor. O que estrelló el carro, se quedó dormido mientras conducía y estrelló el carro. Siguiente, por favor. O que perdió una pierna en el accidente cuando se quedó dormido, perdió la pierna. O cuando se quedó dormido, atropelló a un peatón. Siguiente, por favor. Y mató a una persona, ¿vale? Entonces fíjense que son causas o consecuencias más bien de la somnolencia. Desde farmacovigilancia solamente miramos esa reacción adversa, es decir, la reacción que está ligada al medicamento. Pero tampoco vemos otra cosa importante siguiente, y es que cuáles fueron las causas por las cuales consumió el antihistamínico. Puede ser que se automedicó porque tenía una gripa siguiente, o porque un amigo se lo recomendó para una rinitis alérgica, que también sigue siendo automedicación, siguiente, o que puede ser que el médico se la prescribió para una gripa, o puede ser que el médico se lo haya prescrito siguiente para una rinitis alérgica. Entonces mire cómo vemos dos cosas, una que puede ser automedicación, otra en la cual el médico lo prescribe, pero hay otras dos condiciones, es una que se utilizan en unas indicaciones no aprobadas y otra que se utiliza en indicaciones aprobadas. Y podemos ir más allá y ver y cómo consumió ese medicamento. Siguiente, y es, lo consumió el doble de la dosis porque no sentía un alivio, siguiente, o porque la consumió con alcohol, dado que en su ámbito es muy frecuente el consumo de alcohol, o puede ser siguiente que el médico se equivocó y prescribió amitriptilina en vez de el loratadina o azatadina, o siguiente, puede ser que el médico prescribió bien pero no indagó adecuadamente y el paciente consumía tizanidina para un dolor muscular que tenía y pues esto incrementa el riesgo de somnolencia. Entonces, nótese cómo pues, realmente estamos solamente centrados en dos cosas, y es el medicamento más la reacción adversa, y no estamos mirando un poco más allá como son las causas y las consecuencias últimas de esta relación entre medicamento y reacción adversa. Siguiente. Bueno, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el pensamiento positivista actual siguiente nos da una relación lineal entre la causa siguiente y el efecto. Entonces, la causa puede ser un error de medicación o puede ser un problema relacionado con medicamentos siguiente, y el efecto
puede ser una reacción adversa, un daño sobre la persona o sobre, ya vamos a ver que los daños no son solamente biológicos, o puede ser un fallo terapéutico. Pero la realidad es que es un poco más complejo que eso. Siguiente, por favor. Y es que si tomamos aquí como ejemplo la resistencia a los antimicrobianos o a los antibióticos en específico, eh, yo me pregunto si aquí lo metí como un PRM, ¿vale? Pero pues no necesariamente es un problema relacionado. Siguiente, por favor. Y es que esa resistencia puede ser causada por automedicación o por un error, por ejemplo, de prescripción, de prescribir un medicamento, un antibiótico para una enfermedad viral, lo cual está suficientemente documentado en la literatura. Siguiente. Entonces, mire cómo el PRM puede ser causado por automedicación, pero la automedicación también puede causar problemas relacionados con medicamentos. Siguiente. También pueden existir en el caso de los efectos o las consecuencias o los resultados o los desenlaces, siguiente, que son el caso de las reacciones adversas, el daño o el fallo terapéutico, como lo hemos visto adelante, y entonces vemos cómo ese RAM o el daño puede ser causado por automedicación o por error, pero pues también la RAM o el daño puede causar automedicación o errores. Siguiente, o también ese RAM puede generar o ayudar o colaborar en la resistencia a antimicrobianos o el daño también. Entonces realmente no es una relación lineal, sino realmente a veces las causas se vuelven efectos y los efectos se vuelven causas. Y pues vamos a ver también más adelante un poco más de relación al respecto. Siguiente, por favor. Vamos entonces a ver cómo realmente aquí hay otro asunto que es importante aclarar y es que tenemos que ir de lo individual, es decir, de lo clínico a lo colectivo y que tiene un impacto fundamental o importante en la salud pública. Siguiente. Entonces vemos aquí en este caso el de los problemas relacionados con medicamentos y hay dos tipos de actividades que se pueden realizar con ellos. Principalmente, y ambos coinciden, es la identificación siguiente, prevención y resolución siguiente de los problemas relacionados con medicamentos. Eso lo podemos hacer desde el ámbito individual, en el caso de los farmacéuticos, a través del seguimiento farmacoterapéutico o a través de la mal llamada atención farmacéutica. De pronto no es una mal llamada, mal traducida del inglés pharmaceutical care, lo tradujeron a atención farmacéutica. Y dentro de esa parte individual, dentro de ese seguimiento individual siguiente, podemos ver que esos problemas relacionados con medicamentos pueden ser reacciones adversas, fallos terapéuticos, interacciones, contraindicaciones. De esto también hay un río de literatura que nos da muchas formas de clasificar los PRMs dentro del ámbito individual siguiente. Pero también esto puede ser analizado desde lo colectivo, desde lo social. Y para esto lo realizamos a través de la farmacovigilancia y en general desde la farmacoepidemiología. Y son esos problemas que no afectan a una persona, sino afectan a muchas personas. Siguiente. Y es el caso, por ejemplo, del contrabando, la adulteración, la falsificación, los usos no indicados en el registro sanitario, que se conocen como off-label, etcétera. Pues estos problemas, pues yo no sé si están relacionados con medicamentos, pero son problemas reales que afectan el desempeño clínico, que afectan la salud pública. Sin olvidar, siguiente, que pues efectivamente los datos epidemiológicos van a contribuir a formar una data grande que nos va a hablar sobre las consecuencias sociales. Siguiente. Bien, entonces ahora viene el problema, cómo integrar esto de los errores de medicación con la farmacovigilancia. Siguiente. Vemos acá la definición de farmacovigilancia y vemos que está centrada principalmente bueno, en la definición oficial habla de efectos adversos, yo aquí coloqué reacción adversa a medicamento y problemas relacionados con medicamentos. Siguiente. Mientras que en los programas de seguridad de paciente que nacen con el informe de Errar es humano por allá por el año 2000, pues hablan de errores de medicación. Entonces, siguiente, por favor. Resulta que estos dos programas pues van a tener estos dos componentes y hay un punto en el cual, porque el programa de seguridad no solamente vigila medicamentos, sino también vigila dispositivos médicos y atención de salud. Vamos eso a verlo también más adelante. Siguiente. Y entonces vemos que estos dos programas pues van a unirse, van a tener como punto común estos problemas, ¿sí? Vamos a ver en algunas clasificaciones cómo las reacciones adversas son consideradas como errores de medicación. Tengo mis dudas, pero pues yo no hice la clasificación, ¿vale? Entonces, vemos que estos tres puntos pueden intersectarse acá y pueden ser comunes tanto a los programas de farmacovigilancia
como a los programas de seguridad de paciente. Entonces la pregunta es cómo conciliar estas cosas, cómo no duplicar los trabajos. Siguiente. Esto es una adaptación de precisamente el documento que les mostraba en la primera diapositiva, que lo elabora el Comité de Evaluación de Riesgo y Farmacovigilancia de la Agencia Europea del Medicamento. Siguiente. Pues acá hicimos una adaptación a través de una tesis de maestría que la dirigió el profesor José Orozco. Entonces vemos aquí el programa de seguridad de pacientes. Siguiente, por favor. Ese programa de seguridad está basado en errores que quiero aclarar desde acá y seguramente lo voy a estar repitiendo. Los errores son inherentes a la naturaleza humana. Siguiente. Y dentro de esos, aquí está la definición, pero no lo voy a, siguiente, por favor, no la voy a mencionar acá. Entonces, el programa de seguridad del paciente está compuesto por los errores en la atención en salud, siguiente, los errores en los dispositivos médicos, siguiente, y los errores con medicamentos. Esos errores con medicamentos, siguiente, aquí aparece la definición, no lo voy a ver, siguiente, saltémonos este pedacito. Esos errores de medicación, desde el punto de vista de lo que vamos a ver ahora, que es el otro documento técnico de la Organización Mundial de la Salud, pueden ser cuasi incidentes, siguiente, después los defino que son, pueden ser incidentes sin daño, que podrían ser considerados algunos como una RAM potencial, por ejemplo, una INR de 5 donde el paciente no está sangrando, un potasio de 7 donde no se ha presentado alteraciones electrocardiográficas. Siguiente, y los incidentes con daño, ¿vale? Los cuales pues vamos a ver que ese daño pues va un poco más allá de lo biológico cuando se habla de errores de medicación. Sin embargo, siguiente, el programa de farmacovigilancia se intersecta acá y algunos daños pueden ser derivados del medicamento como la reacción adversa, pero otros casos donde realmente el daño no es producido necesariamente por el medicamento, sino por otras condiciones. Y finalmente el otro término que es el siguiente, el problema relacionado con el uso con medicamento, que podría ser, y esto solamente es una propuesta, por favor no me vayan a crucificar, que los problemas relacionados con medicamentos puede abarcar tanto los incidentes sin daño, los incidentes con daño y las reacciones adversas a medicamentos. Eso no lo sé porque, pues, vuelvo y repito, desde el punto de vista de farmacolancia, esto no se ha clarificado y yo simplemente me estoy aventurando a dar una propuesta. Siguiente. Bueno, para entender un poco mejor eso, entonces veamos estas definiciones que seguramente van a aclarar también algunos de los conceptos, que es peligro, riesgo y seguridad. Siguiente. Entonces, el peligro es la capacidad que tienen los medicamentos de producir daño. Entonces, en ese sentido, todos los medicamentos son peligrosos. Ninguno está exento de producir daño. Siguiente. ¿Qué es el riesgo entonces? El riesgo es la probabilidad que ocurre el daño. O sea, aquí ya nos dan una cifra y nos dicen esto tiene 1 en 10.000, tiene 10 en 1.000, etcétera. Nos dan un valor de cuál es la probabilidad de que ocurra un evento adverso, una reacción adversa. Siguiente. Y también existen unas condiciones, unas situaciones que pueden incrementar o aumentar la probabilidad de ese riesgo pues de manera diferente. Veamos cómo, siguiente por favor, un uso no adecuado del medicamento, como por ejemplo, contraindicaciones, interacciones, usos no indicados, automedicación, etcétera, son situaciones que pueden incrementar el riesgo de que aparezcan reacciones adversas al medicamento. Siguiente. Entonces, aquí yo quiero aclarar una cosa. Yo coloco una contraindicación interacción no como un error, sino como un uso no adecuado, porque en algunas condiciones es necesario, a pesar de que esté contraindicado un medicamento, por la condición clínica del paciente, es necesario utilizarlo. Por ejemplo, el uso de fluoroquinolonas en niños recién nacidos, cuando no ha respondido a antibióticos que son los de primera línea, pues a veces es necesario acudir a una fluoroquinolona, así esté contraindicado. O, por ejemplo, el uso de pirimetamina más sulfadoxina en una gestante en su primer trimestre de embarazo que tenga un falciparum, pues es la única alternativa que tenemos y toca correr el riesgo, ¿no? Y lo mismo pasa con las interacciones. Hay interacciones que son buscadas, otras que son necesarias y otras que serían evitables. Entonces no siempre se consideraría por eso un error. Bien, entonces, desde el punto de vista de la farmacovigilancia, la seguridad consiste en identificar cuáles son esas condiciones de uso no adecuado que nos van a aumentar la probabilidad de que aparezca una RAM. Y acá recalco nuevamente, entonces las RAM son inherentes al medicamento, es decir, están pegadas ahí, son una característica como su tiempo de vida media, como su solubilidad, etcétera, son inherentes al medicamento. Siguiente.
Otras situaciones que pueden aumentar el riesgo son los errores de medicación. Y dentro de eso están en toda la cadena del medicamento. Aquí solamente coloqué estas, pero pues está toda: prescripción, administración, almacenamiento, etcétera. Siguiente. Y entonces, desde el punto de vista, siguiente, ya, de la seguridad del paciente, bueno, no importa. Desde el punto de vista de la seguridad del paciente, la seguridad tiene que ver con reducir el riesgo de daños innecesarios hasta un mínimo aceptable. Entonces miremos los dos lados. Hacia el lado izquierdo, seguridad farmacovigilancia, y vemos cómo las RAM son inherentes al medicamento, mientras que en seguridad paciente los errores son inherentes a la naturaleza humana. O sea, el medicamento no tiene la culpa de que lo utilicen mal. Siguiente. Esta diapositiva nos muestra un artículo, el único que he encontrado, donde alguien, en este caso Maybury Ronald, intenta definir los PRM desde el campo de la farmacovigilancia. Sin embargo, porque el título del artículo es ABC sobre problemas relacionados con medicamentos, pero sin embargo vemos que los ejemplos que da y que menciona, pues todos tienen que ver con reacciones adversas, con, digamos, la característica de que en este artículo tampoco él define que es un problema relacionado con medicamentos. Hace esta clasificación que ustedes están viendo en la diapositiva, y pues en la referencia está el artículo completo. Si no lo encuentran libre, lo puedo hacer llegar a todos ustedes. Siguiente. Entonces vemos entonces que el término de PRM aún está pues muy oscuro dentro del campo de la farmacovigilancia. En el campo de la atención farmacéutica pues hay varias clasificaciones, pero tampoco hemos logrado un acuerdo. Bueno, entonces, ¿cómo tratemos de entender qué es lo que pasa con las consecuencias del medicamento? Siguiente. Entonces vemos entonces que esas consecuencias pueden ser siguientes. Pueden ser las reacciones adversas al medicamento, las cuales están centradas, siguiente, prácticamente solo en lo biológico. Es decir, cuando nosotros hablamos de reacciones adversas al medicamento, hablamos de náuseas, de vómito, de hipersensibilidad, etcétera. Es decir, en las consecuencias que trae el medicamento sobre la biología, y que de alguna manera están relacionadas con su mecanismo de acción, con sus características farmacocinéticas y farmacodinámicas. Arriba está la definición de lo que es la reacción adversa al medicamento. Siguiente. Pero también esas consecuencias pueden ser el daño de la persona, que no necesariamente está relacionado con el medicamento. Vemos, siguiente, por favor, que ese daño puede ser biológico, por ejemplo, la intoxicación. O sea, en este caso, que una persona consuma más de la cantidad de medicamento que es, y está fuera del campo de la farmacovigilancia según algunas definiciones. La resistencia antimicrobiana también la coloqué yo acá como un daño biológico. Desde lo social pueden haber daños como la adicción, por ejemplo, lo que está pasando con los opiáceos, en la mayor parte del mundo. Y desde lo económico, pues hay daños en lo relacionado con el acceso, y en el caso también de la resistencia, porque eleva los costos de tratamiento, etcétera, etcétera. Siguiente. Y finalmente, el fallo terapéutico también es considerado una consecuencia no deseada del uso del medicamento. Ahora, esos daños en cualquiera de las clasificaciones, vamos a ver, siguiente, es que pueden ser, desde el punto de vista de su gravedad, pueden ser leves, moderadas o severas. Solo que pues tiene que ver, no voy a entrar en detalle en esto, porque pues no es el tema por ahora de la charla, pero la mayoría tanto de errores de medicación como de reacciones son clasificadas como leves, moderadas y severas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias, cuáles son las causas de estas reacciones, del daño, del fallo? Siguiente. Entonces, mira acá cómo el uso adecuado, es decir, aún que utilicemos el medicamento adecuadamente, que no se cometa ningún error, que el paciente lo requiere, se pueden producir las reacciones adversas a medicamentos. Siguiente. Otra de las condiciones pues sería el uso no adecuado o el uso inadecuado del medicamento, en la cual pues también pueden producirse reacciones adversas a medicamentos. Siguiente. Y los errores entonces son los que nos van a producir esos daños, y los errores desde cualquier punto de vista de la cadena del medicamento. Siguiente. Y si yo me voy un poco más atrás, es por qué hay uso no adecuado o por qué hay errores de prescripción. Siguiente. Entonces vemos algunas condiciones como son las relaciones como la información, como sería la publicidad, y la relación entre la industria farmacéutica y los médicos. La no adherencia a las guías de práctica clínica, o sencillamente que no existen guías de práctica clínica. Un etiquetado, un empaque de medicamentos que no sea el adecuado, es el caso de los medicamentos LASA, que pues realmente es un problema de la industria farmacéutica, y que nos lo han trasladado a nosotros, y pues realmente es un problema que origina muchos errores de medicación.
la formación académica de todos los profesionales de la salud, la presión asistencial, esto particularmente, pues no sé si solo en mi país, pero acá el modelo de salud exige una rentabilidad del sistema y eso hace que pues se tengan que atender a muchos pacientes con muy poco personal. Y también la rotación de profesionales, que es consecuencia de este mismo modelo de salud. Entonces, esto es lo que, pues, el mapa que yo veo como que nos puede ayudar a entender un poquito de qué es lo que debemos vigilar y de dónde se originan todos los problemas para tratar de alguna manera de mitigar esos riesgos de esas consecuencias no deseadas. Siguiente. Yo hago una pregunta, ¿el uso no adecuado del medicamento es un error de medicación? La hago porque tampoco sé si meterla o no meterla. En eso hay mucha discusión, es algo que quisiéramos trabajar con la red, de discutir todo esto que estoy mencionando acá, de discutir si realmente la RAM es un PRM, si el error es un PRM, si el uso no adecuado es un PRM, etcétera, o un error. Siguiente. Bien, ya con esto entonces voy a entrar a mostrarles tres sistemas de clasificación que encontré, creo que son los más frecuentes, es posible que haya otros, pero la gran mayoría, después de revisarlos, me he dado cuenta que tienen muchas cosas en común. Este es el que propone el marco conceptual de la clasificación internacional para seguridad del paciente, es un informe técnico de la Organización Mundial de la Salud del 2009. Nótese cómo acá, yo solo saqué la tabla de clasificación de errores, pero mire que la última, que yo la he encerrado en un círculo rojo, se refiere a reacción adversa al medicamento. Es decir, que esta clasificación considera que la reacción adversa al medicamento es un error de medicación. Ahora, ¿cómo clasifica los errores de medicación en este documento? Siguiente, por favor. Tenemos entonces, la definición es cualquier incidente prevenible que pueda causar daño al paciente o dé lugar a una utilización inadecuada. Vamos a ver que es muy similar todas las tres, así que creo que por definición no tenemos inconveniente. La clasificación podría ser siguiente, entonces cuasi incidente, cuando el error se produce pero no llega al paciente. Incidente sin daño, cuando se produce el error, alcanza al paciente pero no le produce ningún daño. Y finalmente el incidente con daño, cuando alcanza al paciente y este le produce algún tipo de daño. Siguiente. Esta es otra clasificación. Siguiente. Esta la hace Otero López, que es español. Ellos hacen en un documento de errores de medicación, estandarización de la terminología y clasificación. La definición es muy similar a la que les mostré anteriormente y muy similar a la que les voy a mostrar en la... de pronto hay un cambio pequeño en la redacción o en una se complementa más que en otro, pero en esencia es la misma. Pero me llama la atención acá cómo él hace la clasificación. Entonces dice, mire, el riesgo inherente a los medicamentos son las reacciones adversas. Y los errores de medicación, pues no tienen nada que ver con el medicamento, como ustedes lo pueden ver. Y esos errores entonces pueden ser sin daño o con daño. ¿Sí? Y pues solo que aquí en este caso, él acuña otro término que son acontecimientos adversos prevenibles, errores de medicación banales, y que pues bueno, está muy bien y pues habría que ver si los asumimos o no los asumimos, pero es otro término que aparece en todo este maremoto de definiciones y de conceptos, ¿no? Entonces, pues llama la atención acá cómo él separa las reacciones adversas de los errores de medicación y está muy interesante esa clasificación siguiente. Y hace una clasificación ya un poco más detallada, pero si nos fijamos es exactamente la misma que tiene la Organización Mundial de la Salud, solo que le añade una categoría más. Entonces tiene error potencial, que sería cuasi incidente, error sin daño, que sería sin daño, error con daño, y añade sería el error mortal, el error que produce la muerte del paciente. Esa es una categoría añadida y que pues está bien, y pues ya tenemos otro tipo de clasificación. Siguiente. Y en este otro sistema de clasificación no me atreví a hacer la traducción para no dañar pronto algo del contenido, pero pues leyéndola con mi inglés que no es muy bueno, para lo que yo alcanzo a entender, muy similar a las otras definiciones, de pronto es un poco más completa en cuanto al origen de las medicaciones. Y en cuanto a la clasificación, vemos que es similar a la que utilizó Otero. No sé, creía yo que Otero la tomó de este National Coordination Council, o
es lo más probable que lo haya hecho, lo adaptó, solo que esta está en inglés y pues también de las 4 categorías, solo que vuelvo y repito la OMS la red y ahí está pues, de nosotros como posiblemente algún micrófono abierto porque yo estoy buscando aquí algunas siguientes. Ya para terminar, entonces simplemente quiero dar cómo dentro de toda la cadena del medicamento se pueden producir cualquiera de las dos. Digamos, errores o uso inadecuado. Entonces vemos la industria mayorista que tiene que ver siguiente con la industria farmacéutica, con la comercialización y en general la forma en que son comercializados los medicamentos, pero errores y pueden haber condiciones como falsificación, alteración, transporte. Estos son riesgos que pueden llevar al gasto de salud pública de los países. Siguiente. Desde el punto de vista del médico, puede haber en la prescripción, pueden haber errores en la prescripción, puede haber usos no indicados en el registro, indicaciones, contraindicaciones, etc. Desde la farmacia, entonces, el farmacéutico tiene la responsabilidad de la limpieza y desde esa limpieza se pueden presentar errores o una dispensación incompleta o una dispensación no oportuna. Siguiente. Desde el campo de la enfermera que tiene que buscar el paciente, en el proceso de administración se pueden presentar también errores y también pueden haber usos no adecuados como sería la automedicación, la adherencia. Y finalmente algo que no está contemplado y que quiero que tengan en cuenta es el siguiente, por favor, y son qué hacemos con la disposición final de los... Perdón, Julián. Escucho, Martín. Pues un breve... Muchos micrófonos abiertos. Por favor, les pido a todos que cierren los micrófonos. Se está dificultando la transmisión. Carlos, David, yo había Catalina, César. Por favor, revisen los micrófonos que no se escucha bien. David Mena, gracias. Catalina Altamirano, por favor, ahí en Nicaragua. Eso, gracias Catalina. Diego Gutiérrez, por favor, si me cierras el micrófono. Bueno, yo creo que ya no hay más ruido. Muchas gracias a todos. Disculpe, don Julián. Siga usted adelante con su conferencia. Gracias. Gracias, Martín. Bueno, entonces aquí en este mapa que le estoy mostrando, pues vemos los diferentes procesos que ocurren en toda la cadena del medicamento y los posibles errores o los posibles problemas que se puedan presentar y que, vuelvo y repito, van a necesariamente impactar. Pues queda la pregunta, bueno, me la voy a dejar más bien para el final. Entonces, en esto de la disposición final, pues hasta ahora creo que no se le ha parado muchas bolas. He estado hablando con Brasil y han hecho un trabajo muy interesante sobre esto, porque el medicamento no se acaba cuando una persona lo consume, sino que van a quedar tanto productos que no se utilizan por X o Y razón dentro de los hogares o dentro de las instituciones también hay mucho residuo hospitalario, por ejemplo, cuando se prescriben dosis y la forma farmacéutica no viene adecuado para una dosis y hace que sobre medicamento, ¿no? Por ejemplo, en caso de la morfina, en nuestro país pasa eso, cuando se prescribe en pediatría, pues hay muchos sobrantes y pues eso está por ver a dónde van a parar esos sobrantes de esos medicamentos, ¿no? Siguiente, Mariana. Y hay otros riesgos que son ya más de tipo biológico, yo los llamé aquí farmacológicos porque los he clasificado en 3 aspectos. Primero, siguiente, por favor, los riesgos biofarmacéuticos y tiene que ver con la fabricación del medicamento, es el uso de coadyuvantes. En una ocasión presenté yo los resultados de lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso del acetaminofén, y hay una estadística muy interesante en Reino Unido, donde muestran que aún en este año y en años pasados hay alrededor de 200, 300 muertes por intoxicación con acetaminofén y que tienen que ver en algunos casos con el dietilenglicol. La biodisponibilidad también es un factor que puede afectar en algún caso los resultados en salud
o la presencia de impurezas, que es lo que actualmente está pasando con los bloqueantes de receptores de angiotensina 2, que ya es conocido por todos ustedes. Siguiente. Desde el punto de vista farmacocinético, pues aquí hay muchos más riesgos. Tiene que ver con condiciones fisiológicas, como es el caso de los niños, los ancianos, las gestantes, los lactantes, las razas que pueden tener, digamos, diferente composición, carga genética, que hace que los procesos de biotransformación o de pronto la ausencia de algunas enzimas responda diferente a un medicamento. Y otros procesos patológicos, como el caso de la falla hepática renal o la deshidratación, obesidad o alguna otra patología, que también pueden modificar esos procesos de distribución, de transformación y eliminación. Y finalmente, siguiente, los procesos farmacodinámicos que pues están relacionados con hipersensibilidad, taquifilaxia, adicción, etcétera, que también pueden llegar a producir un efecto no deseado. Entonces digamos que con este panorama que les muestro yo acá, siguiente, pues nos queda una pregunta final. Como les dije desde un principio, pues la idea es generar más debate, más dudas para que nos concentremos en eso, y por eso pues digamos he tratado de hacerlo rápido para que quede espacio para los comentarios o las preguntas, y es: ¿qué debería ser la farmacovigilancia? Siguiente. Podemos entender los PRM, los errores de medicación y las RAM como eventos separados, como lo estoy presentando acá, siguiente, o lo podemos ver como eventos que tienen algo de relación y en algún punto se intersectan. Entonces es posible que haya algunos errores que sean PRMs, unos PRMs que sean RAM y unas RAM que sean errores. Siguiente. O puede ser la propuesta que les presenté al principio, y es que los PRM son errores y son reacciones adversas. Es decir, no, lo dejo aquí a manera de interrogante, de ver cuál sería la actitud o la posición que se debería tomar desde farmacovigilancia. Si integrarlos todos, dejar un solo término, hacerlo por separado, qué sé yo. Es un interrogante bastante complicado de resolver por ahora. Siguiente. Entonces con esto termino. Siguiente, por favor. Y es una anterior, por favor, de ahí. Unos mensajes que yo quiero dejar, que por favor lo tengamos en cuenta. O sea, la farmacovigilancia debería vigilar toda la cadena del medicamento, tanto desde la autorización de medicamentos hasta la disposición final del medicamento. O sea, considero yo que pues es necesario vigilar todo para tener una imagen o un impacto real sobre el daño de los medicamentos. Lo otro es que desde el punto de vista de farmacovigilancia debemos tener en cuenta las consecuencias en la salud pública, y ojalá que vayan más allá de lo biológico. O sea, si a mí me llega en el INVIMA, y si yo no estoy trabajando allá, pero supongamos que yo estuviera trabajando allá y me llega un reporte de un síndrome de cuello rojo por vancomicina, pues hombre, yo creo que flaco favor podría hacer yo a la entidad que me reportó eso, porque no es un problema del medicamento en sí, sino es un problema relacionado con la administración, y seguramente hay que entrenar enfermeras, hay que hacer folletos, etcétera, pero desde la salud pública pues es posible que muy poco yo pueda hacer, ¿no? Entonces, digamos que hay que ver las consecuencias más allá de lo biológico, como yo les mostraba, en el caso de la automedicación, de la resistencia antimicrobiana, de la adicción, de los usos ilegales de los medicamentos, como el caso de las benzodiazepinas, etcétera. Y finalmente, pues que debemos identificar y gestionar situaciones que incrementan ese riesgo. O sea, desde la farmacovigilancia, eso lo dice la definición, pero pues no sé si lo estamos haciendo, que es precisamente tratar de disminuir los errores y tratar de disminuir el uso inadecuado del medicamento. Generalmente hablamos desde el otro lado, que es promover el uso racional del medicamento. Pues yo me fui por el otro lado contrario y decir que pues debemos evitar que se usen de una manera no adecuada. Entonces esto pues en general era lo que quería compartirles, que son más dudas que aportes a la farmacovigilancia, pero pues esperaría yo que con esto pues podemos nosotros ir mejorando esta farmacovigilancia. Hay ya por lo menos 5 artículos diferentes que nos mencionan que la farmacovigilancia es necesario o hacer una transformación de cómo la estamos enfocando a otro,
o que de pronto estamos en crisis y debemos evolucionar un paso más allá, que sería la seguridad de pacientes. Muchas gracias por su atención y entonces pues quedamos prestos a, a las preguntas, a las inquietudes, a los aportes sobre todo. Gracias, Mariana. Y a ustedes. Gracias, Julián. Muchas gracias por compartir sus dudas con nosotros. Sin dudas esto va a generar mucha repercusión en la audiencia, que es de todas partes del mundo, me atrevería a decir. Ahí tenemos 74 participantes de toda Latinoamérica y Europa. Excelente, Julián. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Halago? Rosalind, por favor, abre tu micrófono y haz la pregunta. O si prefieres, la puedes hacer por el chat. Me la haces por el chat y yo la retransmito a la pregunta. Bueno, desde más decirles que como hemos enviado la bibliografía previa, vamos a estar enviando después, veremos cómo hacemos arreglando con Julián los derechos de autor vamos a mandar la presentación, no sé si la colgaremos en algún sitio web, pero obviamente que va a estar disponible, es lo que hacemos generalmente con todos los seminarios de la red de centros de información de Latinoamérica y del Caribe, así que va a estar a su disposición. ¿Preguntas? Ahí, Julián. Cuando el país no importa en el medicamento que se necesita como indica por las reacciones adversas, pero se solicita por otras personas. Si cuando en el país no importa en el medicamento que se necesita, ¿cómo indican por las reacciones adversas, pero se solicita por otras personas? ¿Se entiende, Julián? No, la verdad no estoy, me imagino que se refiere a los medicamentos vitales no disponibles, que pues igual, como tiene que tener una autorización de la agencia regulatoria para entrar al país, de todos modos pues, se tiene que hacer el reporte, pero pues no sé si la pregunta va en ese sentido, pero lo que sí quiero también, aprovechando la pregunta, es aclarar que la farmacovigilancia debe ir más allá del reporte, o sea, esa es solamente la primera parte de la definición cuando ellos nos hablan de la detección. O sea, tenemos que ir más allá y hay que, digamos, en estos casos, establecer programas de farmacovigilancia intensiva. Bárbaro, gracias. Espero que se haya satisfecho la necesidad. Acá Marga de Guatemala nos pregunta si la propuesta es si se debe vigilar desde la fabricación. No, yo creería que eso forma parte de otro que es la inspección, vigilancia y control. Esas son actividades que van encaminadas a garantizar la calidad del medicamento que está en el mercado o antes que salga al mercado. Esto pues es otro tema, que tiene que ver con la calidad farmacéutica, con aspectos que tienen que ver con esto de inspección, vigilancia y control. Entonces, obviamente que dentro de esos programas, como por ejemplo en Casa Colombia contamos con el de muestra de calidad, es posible identificar, por ejemplo, problemas de medicamentos subestándar, es decir, que no cumplen con todos los requisitos, y pues se trabaja desde ahí, o a veces a través de un programa de farmacovigilancia pueden evidenciarse medicamentos adulterados o medicamentos de contrabando o falsificados, pero pues estas soluciones o estos análisis van ya por otra vía, al menos en Colombia, de inspección, vigilancia y control. Aquí Magalí concuerda contigo, el que implica vigilar el fármaco desde la autorización, la disposición final de este paciente. El problema es que actualmente solo se limita a aquello que causa daño, pero no se mira mucho lo potencial. Dulce, en cambio, quería preguntar las implicaciones que puede tener para las nuevas propuestas en los conceptos de
ARM y PRM, el temor a reportar por riesgo de denuncia por mala praxis. Eso es algo bastante vigente. Sí, efectivamente, hay un documento que habla sobre los 7 pecados capitales del subreporte, y pues uno de los más fundamentales es precisamente el temor a la demanda por mala práctica, ¿no? Es algo con lo que se quiere contar, y pues que existe realmente. Pues yo no podría en este momento, porque incluso lo de los errores de medicación es aún más grave, ¿no? Porque pues una reacción adversa, incluso ayer en Colombia se presentó la muerte de una persona que se fue a operar para una liposucción, y pues la anestesia le causó un paro respiratorio, y ahora pues se vino toda la demanda de la familia, y pues es una reacción adversa esperada de los anestésicos. Ella firmó un consentimiento informado donde estaba consciente de los riesgos, pero ahora la familia dice que fue mala práctica, ¿no? Entonces, pues esto va seguramente a seguir dando al traste. Por eso yo creo que la solución, incluso Joan Ramón propone, y otros autores, que la farmacovigilancia es más una excusa para hacer estudios de utilización de medicamentos. Es decir, a ver por qué están ocurriendo todas estas situaciones, como estamos mencionando. Entonces, es muy complicado de controlar o de evitar o de disminuir este temor, y por eso creería yo que pues el asunto debe ir más hacia la parte de los estudios farmacoepidemiológicos. Gracias, Julián. Espero que Dulce esté contenta con la respuesta. Es importantísimo el tema. Acá tengo una pregunta vamos por orden, David Mena. Tengo una duda respecto de los usos no adecuados como RAM, puesto que por definición de RAM no cumple con el criterio de producirse de las dosis habituales para profilaxis, diagnóstico y tratamiento. ¿Cuál es, Julián, tu opinión al respecto, tu apreciación? Pues como lo comentaba en la charla, pues digamos que de RAM y de error de medicación hay definiciones que creo que están ampliamente aceptadas. La RAM es un asunto que es inherente al medicamento, y el error es un asunto que es inherente a la naturaleza humana. O sea, son dos cosas completamente diferentes, pero las consecuencias son las mismas. Es decir, uno por un uso adecuado aún, como le estaba comentando yo acá, que el anestesiólogo hizo su trabajo bien, y la persona pues desafortunadamente presentó esta reacción adversa y fallece, ¿sí? Pero pudo ser también por un error de medicación que se le administró en una dosis no adecuada, o una velocidad no adecuada, o no se hizo una adecuación de su función hepática, y el efecto pues es finalmente el mismo, ya sea por un o por un error. Entonces, digamos que lo importante es saber por qué se produjo, y tratar de mitigar esos riesgos a través, porque pues ya le digo, o sea, hay cosas que no se pueden evitar, nadie lo puede ni prevenir ni pronosticar, y pues cuando se presenta así el fármaco, pues a veces puede ser mortal, ¿no? Entonces, digamos que más que esta situación, creería yo que identificar si el medicamento era necesario para ese paciente, y si era necesario y si usó adecuadamente, pues estaba dentro de los riesgos estimados, porque vuelvo y repito, ningún medicamento es 100% seguro, todos tienen algún riesgo. Entonces la farmacovigilancia es identificar en qué casos, por ejemplo, les doy un caso que actualmente estamos estudiando acá, atorvastatina en uso dentro de los hospitales. O sea, estamos viendo que están administrando hasta 5 dosis diarias definidas de atorvastatinas para pacientes sin que tengan un perfil lipídico o alguna situación que amerite la utilización de eso. Entonces, yo antes de que se presente una rhabdomiólisis, me interesa es intervenir y decir, venga, ¿por qué se están utilizando esas dosis y para qué las están utilizando la atorvastatina? Entonces, es eso, ¿no? O sea, digamos, farmacovigilar no es esperar a que se produzca la reacción adversa, sino más bien es identificar esas condiciones de uso no adecuada o esos riesgos, como en el caso de los errores de medicación. Gracias, Julián. William Sasa nos pregunta un caso de Colombia que, digamos, sí que está relacionado con lo que preguntaban hoy con anterioridad. Si la disponibilidad de los medicamentos en una región podrían tenerla en cuenta en los programas de farmacovigilancia. Por ejemplo, en Colombia tuvimos en su momento un gran inconveniente con los anestésicos locales y generales que generó traumatismos en la atención en la salud de los deontólogos y médicos anestesiólogos.
Excelente pregunta. Efectivamente, mire cómo unas situaciones que aparentemente no tienen nada que ver con el uso, incluso no lo mencioné dentro de la charla, pero qué bueno que me hayan preguntado porque ya y es el caso de la disponibilidad, del acceso a los medicamentos. Si el medicamento no está disponible, pues las personas van a tener que acudir a otros métodos que posiblemente no son tan seguros o adquirirlo en otros países o hacer alguna otra o utilizar medicamentos en indicaciones no aprobadas y eso pues te pasa medicamentos. Entonces es que el asunto es complejo, o sea, no es solamente se comete el producto planetario y entonces voy a reportarlo a la entidad regulatoria, sino que toca ir más allá. Entonces, este problema de acceso, como lo menciona el compañero, me parece que es un excelente ejemplo que nos da a entender cómo situaciones que aparentemente no están relacionadas, pues pueden traer consecuencias negativas a la salud. Gracias, Julián. Carmen, Gloria, tenés abierto el micrófono y hay alguien más con el micrófono abierto. Mariano, gracias Mariano por participar, dice que error de medicación debe ser solo cuando así se notifica. No es posible evaluar si hay o no un error de medicación sin conocer la historia clínica. De acuerdo, o sea, es decir, esos asuntos son los que creo que tenemos que debatir. O sea, pues, si de pronto uno con un programa de farmacología es muy difícil establecer si fue error. Es más, hay algo mucho más grave que los cuasi incidentes o los incidentes sin daño nunca se reportan, porque con pues simplemente se quedan ahí. Y eso nos provee más información para evitar que se produzca ya el error con daño, ¿no? Así que estamos a pues también hay que tener en cuenta esto, ¿no? O sea, los siguientes, pues como hacemos el estándar. No esta parte que la mayor volumen de información y el que más ya esta consideración. Gracias. Néstor Vallas pregunta, ¿qué pasa con el tema del almacenamiento de los medicamentos? Estas condiciones no las conocen ni los médicos ni los pacientes y podría afectar a los pacientes. Absolutamente, o sea, esto, como lo mencioné ahí, tiene que ver, por ejemplo, el transporte de los medicamentos también. En nuestro país existen varias zonas geográficas, unas carreteras que pues dejan mucho que desear y pues cuando se tienen que transportar medicamentos a veces se encuentra, cuando en el programa de muestra la calidad, se han encontrado medicamentos subestándar que han sido producto precisamente de un mal almacenamiento porque, por ejemplo, se coloca ahí almacenes a temperatura ambiente. Y hay sitios en Colombia donde tenemos 40 grados y hay otros sitios donde tenemos 8 grados. Entonces, pues, la gente entiende que temperatura ambiente es la que yo tengo y la que yo vivo y no las condiciones farmacéuticas así establecidas. Entonces, efectivamente, pues son cosas que pueden influir, que seguramente influyen. De hecho, hubo un problema en Colombia hace unos años, en Bogotá, con una oxitocina que se supone que no requería refrigeración y así lo mencionaba el laboratorio, y la dejaron sin refrigeración y pues hubo varias muertes por unas hemorragias postparto, dado que el medicamento se había descompuesto por falta de refrigeración. Entonces, hay 1000 ejemplos para cada caso y pues tenemos que trabajar precisamente nosotros como profesionales de la salud para que cada punto de esos que pueda producir problemas, no, al menos minimizarlo, ¿no? Entonces, cuando hay farmacias o servicios farmacéuticos que tienen profesionales al frente, pues esa es su función, ¿no? Garantizar las buenas prácticas de almacenamiento para evitar eso. Acá en Colombia no es requisito que un farmacéutico esté al frente de una droguería. Gracias, Julián. Aquí Magalí dice que ellos tuvieron un error con la administración de la vacuna multidosis por monodosis, pero que no tuvo consecuencia clínica. Sin embargo, creen que es necesario tomar acciones al respecto para evitar una situación similar. Este tipo de situaciones, señala, por lo general no se notifica, coincidiendo con lo que mencionabas vos. Eric, sí, Martín, adelante. No, que ese es el típico caso de incidente sin daño, ¿no? O sea, pasó, pero no afectó al paciente y como estamos absolutamente de acuerdo, nadie lo reporta y pues
se puede seguir repitiendo muchas veces y como no estamos enterados. Sí, también del DIGEMIT, Eric Cóndor, nos dice que en la presentación se menciona que una de las causas de problemas de seguridad con los medicamentos es la automedicación, pero pregunta si esta es de por sí es mala o es de quizás debe precisarse que es cuando exista una inadecuada o incorrecta automedicación, ya que hay artículos que hablan, por ejemplo, de una automedicación responsable y entendemos que este tipo de medicación tendría menos riesgo de causar un problema de seguridad. No, yo creo que el medicamento es peligroso en cualquier situación y estoy de acuerdo, o sea, la automedicación, en este mundo de la salud no hay temas de blancos y negros, hay muchas zonas grises y efectivamente, así como les mencionaba yo, hay interacciones que son buscadas por el médico, hay interacciones que las necesitamos, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca de gasto bajo y que tenga un edema generalizado, pues hay que darle furosemida y hay que darle digoxina y la interacción es grave, pero pues toca dar los dos. Entonces, pues lo que hay que hacer es, ¿cómo se usa seguramente? Pues manteniendo un potasio adecuado, ya sea con ahorradores de potasio, ya sea con suplementos intravenosos de potasio para mantenerlo adecuado. Entonces, lo mismo pasa con la automedicación. Si yo tengo un dolor de cabeza, pues seguramente en urgencias y estoy en un triage verde y no me van a atender sino dentro de 20 días. Entonces, pues hay que hacerlo. Entonces, el problema no es tanto como el medicamento, sino la falta de información. Entonces, si las farmacias estuvieran profesionalizadas, como pasa por ejemplo en España, y yo voy por un analgésico, seguramente allá existe algo que se llama indicación farmacéutica, donde el farmacéutico está preparado para dar una información sobre el uso correcto de ese analgésico. En Colombia tenemos medicamentos, por ejemplo, estos analgésicos en general los de venta libre, que están en las góndolas de los supermercados y las grandes superficies, donde uno va y coge el medicamento y nadie le dice absolutamente nada. Ese es un riesgo altísimo. El problema no es en sí la automedicación, sino el que haya sido obtenido ese medicamento sin una información adecuada para ello, ¿no? Entonces estamos de acuerdo con eso y, o sea, yo no estoy en contra de la automedicación, no estoy en contra de los usos off-label de los medicamentos, no estoy a favor de las interacciones porque siempre hay situaciones que son favorables y otras que no son deseables. Gracias, Julián. Hay mucho que hablar sobre la automedicación en realidad todas las formas de terapéutica y de medicación van más allá de los profesionales de la salud de todos. Acá Mariano nos señala que es recomendable que en la normativa de cada país sobre farmacovigilancia se establezcan los procedimientos y las vías de notificación de errores de medicación con daño como las reacciones adversas a medicamentos. Todo daño posiblemente relacionado con un fármaco debe conocerse para aplicar procedimientos para reducirlos. Dependerá de lo que se describa en cada normativa. Eric Cóndor del DIGEMIT tiene otra consulta, que es lo que respecta a la disposición final de los medicamentos. Ahora se habla de ecofarmacovigilancia, como una rama de la farmacovigilancia. ¿Cuál es la perspectiva de esta rama que se estaría aperturando? Gracias, Mariano. Yo tendría mucha precaución en la utilización de nuevos términos. Sí he escuchado el término y de hecho hicimos un trabajo de tesis de maestría en este tema, porque hay dos tipos de impacto que pueden tener. O sea, el impacto ambiental tiene que ver con esto que se habla de farmacovigilancia, pero también tiene que ver con un impacto presupuestal. Y es porque la gente está botando los medicamentos. O sea, ¿por qué les sobraron los medicamentos? ¿Será por un problema de medicalización? ¿Será un problema de que la persona no está utilizando los medicamentos y simplemente los recibe y no los consume? Y esto causa un hueco fiscal grande a cualquier sistema de salud. Yo he visto casos de pacientes que van a las EPS a devolver medicamentos antineoplásicos que valen fácilmente $5,000, $10,000, porque pues no, que le causó reacción adversa o porque no le sentó bien, y entonces pues eso hay que tenerlo también en cuenta. Entonces, sí, la ecofarmacovigilancia es algo que se viene como una rama, pero también he escuchado el término vacunovigilancia y reactivovigilancia. No hay que perder de norte esto de la vigilancia epidemiológica, que se aplica a todo lo que tenga que ver con procesos en salud. Bueno, Julián, muchísimas gracias por tu participación, tu predisposición a contestar cada una de las preguntas. Quiero agradecerles a todos
por su presencia acá. Muchísimas gracias a Mariana por asistirme justo en el último minuto. A Robin también por darnos una mano con esto de la moderación. Y bueno, decirles una vez más que la presentación va a estar disponible, si no es probablemente en la web de la red SYNLAC, o como ya lo charlaremos con Julián. Julián, queda usted para el cierre. Otra vez, gracias a todos y bueno, un material para el debate. Gracias. Bueno, Martín, nuevamente gracias, Robin, muchas gracias por la coordinación y por la plataforma, Mariana, por la asistencia, a todos ustedes por el tiempo dedicado, y lo dijo Martín y quiero ser enfático en eso. Este es un tema más para el debate, estos son propuestas y que ojalá que fructifiquemos en una mejora en el uso de los medicamentos, que obviamente cada diapositiva da para una charla diferente, como mencionaba en el caso de la automedicación, el caso de los problemas relacionados, etcétera, etcétera. Pero pues, digamos, por el asunto del tiempo, este es un panorama muy general y que pues ojalá y haya todo el debate posible sobre este tema, porque así es que se construye el conocimiento. Si todos pensamos igual, pues creo que no habrían aportes. Entonces, ojalá y se genere eso. Muchas gracias nuevamente y que tengan un feliz día para los que aún están de día. Chao.